Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Ahí estaba hablando con Carmona del incidente del individuo que golpeó a Dionisio Soldevila, que lo hizo de manera sorpresiva. Parece que y abusiva. Había un comentario de Dionisio, pero no reciente, ¿no? Y 3 años. Sí. Y este señor, pues de manera sorpresiva, le entró a golpes. Ellos están poniendo una querella en el día de hoy, tal vez más adelante hablamos con Dionisio. José Manuel Hernández Peguero, abogado, dirigente de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Entonces, ya el presidente Abinader anunció anoche al Senado que aplace el conocimiento del fideicomiso de Punta Catalina para llevarlo a una discusión. En relación con el contrato de Punta Catalina, a propósito que ahora se abre el espacio de la discusión, ¿qué señalamiento haría Hernández Peguero de cosas que deben allí no ser así como están redactadas? Bueno, el partido ha saludado la decisión del presidente. Sin embargo, el presidente también ha atendido a una petición que le ha hecho nuestro líder, Leonel Fernández, en el sentido de que la aprobación de estos fideicomisos públicos esté precedido de la aprobación de una ley que regule este vehículo de inversión y de administración. El presidente ha hablado de introducir, yo creo que hay un proyecto de ley aprobado ya en el Senado en septiembre, que fue introducido por el Poder Ejecutivo, que fue conocido en la primera lectura el mismo día que se conocieron los fideicomisos de Punta Catalina y de Properdernales. ¿Pero el proyecto de ley general de los fideicomisos? Sí, el proyecto de ley de fideicomisos públicos y que regulará el patrimonio estatal y que creará que ¿Y por qué aprobar estos otros fideicomisos? Pero no... Es cierto, eso es lo que nosotros criticamos, que sin que exista una norma regulatoria de estos fideicomisos, el gobierno se haya abocado a proponerle al mismo Congreso, ¿verdad?, la aprobación de esos contratos. Y crea también el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos, esa ley. Esa ley ese proyecto de ley del Poder Ejecutivo, introducido en junio del año pasado por ante el Senado, fue aprobado en septiembre, está en la Cámara de Diputados, está vigente todavía, y no hay que reintroducirlo de nuevo. Es decir, solamente está a que sea aprobado, que no fue así por un informe con algunas observaciones que hicieron la Comité de Hacienda de la Cámara de Diputados. Es decir, que en ese sentido tenemos que observar que consideramos que independientemente de las discusiones, las opiniones que se puedan vertir, es importante que el fideicomiso público tenga una norma que la regule, a los fines de evitar muchas cosas. Por ejemplo, el único fideicomiso de todos los aprobados por el Congreso que establece un consejo integrado por personalidades de la sociedad civil es el de Punta Catalina. En ningún otro tú encuentras un comité directivo, una comisión ejecutiva o financiera, como tú quieras llamarle, que sea integrado por particulares. Y eso llama la atención. Pero más aún, nosotros consideramos que el fideicomiso... Perdón, en los otros casos, ¿cómo se integra en la administración? Funcionarios. Funcionarios integran, tú tienes el mismo de Properdernales, presidido por el ministro de la Presidencia, y 7 funcionarios más. Es decir, que la sospecha está bien fundamentada, porque el presidente habla a que no se va a privatizar. Pero si tú otorgas un bien en garantía prendaria o inmobiliaria, tú puedes perderlo. Exacto, se pierde ahí. Tú puedes perderlo si se ejecuta la garantía. Exacto. Entonces, en cierto sentido,
sería evidente, una enajenación de un lógico, patrimonio nacional. Indirecta. Y además, cuando tú habilitas la posibilidad del fideicomitente que se pueda adherente, es previendo una inversión en el transcurso del fideicomiso. Y entonces eso no iría al Congreso ya. Es por eso que, independientemente de que se discuta, se analicen las posiciones encontradas que hay sobre el fideicomiso, se necesita una ley que regule el público. José Manuel, tú hablábamos de que el fideicomiso también de Pedernales, tú dices que tiene algunas situaciones que deben ser evaluadas. Evidentemente. Que ya fue aprobado también por el mismo la día por Cámara la Cámara de de Diputados, Diputados. Exacto, el mismo día. Bueno, recuerden que el propósito de ese fideicomiso es el desarrollo turístico. De Pedernales. La construcción, independientemente de las obras comunes, viales, sanitarias, pero también la construcción de hoteles. Que ahí aplica, ahí se aplica un fideicomiso porque el sector empresarial trae la inversión, el Estado funciona como un garante de esa inversión. Cierto, Okay. pero hay que tener Pero cuidado. aquí no, el sector privado no pone un peso en Punta Lo Cana. tiene todo ahí. Se lo está hay que regalando. pensar en que bienes, porciones de ese bien inmueble de 363 millones de metros, tendrán que ser vendidos, destinados para la construcción de inversiones multimillonarias. Y eso está en curso. ¿No pasará por el Congreso esas ventas, de esas porciones de terreno? Se hace O sea, necesario. el fideicomiso de Pedernales, yo no sé si, yo no Tiene que conozco ir el al texto, tiene que ir al pero Congreso. el fideicomiso de Y el presidente Pedernales lo dijo estaría planteado en la misma orientación, es decir, que sea planteado así y que nada tenga que volver al Congreso. Bueno, en principio, dado que hay un aporte, ¿verdad?, a la fiduciaria, y de que esa fiduciaria, como administradora, podrá disponer de esos bienes, tú podrías entender que una inversión de un hotel significa necesariamente la enajenación. Y tú necesitas Pero el garantía como presidente- inversor. Pero el presidente ayer, don José Manuel, saludos. Saludos. El presidente ayer habló bastante claro con respecto a eso y dice cómo lo establece la Constitución para poder enajenar algún tipo de bien del Estado. Eso debe pasar por el proceso, por el Congreso. Él lo estableció y lo dijo ayer en su discurso cuando hablaba sobre Punta Catalina. A mí me llaman la atención algunos factores y no, yo sé que en el plano partidario en el cual usted se encuentra ahora mismo, pero viniendo, como le dice Pedro, ¿verdad?, el viejo partido, viniendo ustedes de la casa madre del PLD y ahora en la Fuerza del Pueblo. Perdón, ¿usted sigue siendo del PLD No, o de la de Fuerza del Pueblo. Miembro de la Fuerza del dirección Pueblo. central Sí, de la claro, fuerza. claro. Sí. Y entonces yo me pregunto, en una de las últimas alocuciones del presidente Danilo Medina, el presidente Danilo Medina hablaba de 330 fideicomisos para la construcción de viviendas a bajo costo, hablaba de fideicomisos para el tránsito, para la reestructuración vial, una serie de fideicomisos que se hicieron en el país de gran escala. Yo nunca vi tanta discusión sobre el tema fideicomisario como lo tenemos ahora mismo, como si fuera el único elemento o si fuera un elemento nuevo que trajera el presidente Luis Abinader y su gobierno. Yo nunca oí tanta discusión sobre los fideicomisos. Los fideicomisos aquí pasaban como cualquier tipo de cosa y ahora han hecho un revuelo con esto. Eso es lo que yo quisiera saber. Pero es Sí. simple. ¿Por qué no se discutía Si no eso antes? afecta a un bien público, Exacto. no hay por qué preocuparse. Más aún, cuando administran ese bien entregado en fideicomiso, personas que no son funcionarios, representantes Pero de eran entidades. 330, decía el presidente Danilo Medina, Sí, el 27 de pero- febrero del pero una 2020. pregunta. El doctor te está contestando. ¿Cuál es el propósito del fideicomiso? Tú lo tienes en la ley que crea los fideicomisos privados. Es entregar un inmueble, ¿verdad? Claro. Un propietario para que un desarrollador ejecute un proyecto, garantice a quien entrega parte del inicial Exacto. la entrega del No, del y apartamento. también garantice que el que compre el apartamento termine de entregar el dinero más allá Exacto. del inicial. Pero el Es un mecanismo de confianza entre las Lógico, partes. Tú sabes, José, que ocurría mucho en el sector inmobiliario, que desarrolladores comenzaban un proyecto, tú Sí, ibas no. y comprabas en plano
el desarrollador desaparecía y tú perdías tu dinero. Miles de proyectos. Entonces, así. surge bajo esa necesidad la figura del El fideicomiso. fideicomiso es una figura universal. Pero Claro. que yo nunca oí tanto Aquí es que es nueva, cuando se pero entregan se hicieron hicieron bien, bien, Virgilio. se hicieron bien y estos se están haciendo mal. Sí, se iba a hacer mal, pero se lo retiraron. No se retiró. Se está haciendo en un plano de consulta. Al Por- final, que es el al estilo final, de yo Luis. creo que lo que importa es, ante todo, de que el compromiso del presidente, no tan solo para que se aperture el diálogo, sino también para que se apruebe una ley de fideicomiso público, es sumamente importante en este caso. Y es por eso que... Entonces, pero vi que en el caso de Punta Catalina, la objeción que usted hacía era la del comité técnico, que dice que no está ninguno de los otros. diferente a todos los demás fideicomisos que ha planteado este gobierno. Y es por eso que nosotros consideramos que quienes deben estar representando ese comité técnico, más que todo, es la intención del presidente de crear una entidad a través de la ley que sea la que represente al Estado dominicano frente a la fiduciaria. Y eso lo hace la ley. Entonces, ¿por qué contradecir este propósito en tan solo meses? Lo que nosotros cuestionamos. Hay que ser cauteloso. Y yo creo que más allá de distinguir al presidente porque ha dado apertura, también hay que entender que son decisiones que pesan y que el clima de confianza que se requiere no es para estar dando tanto tiempo, tantas veces para atrás. Marilena. Sí, antes de que el presidente Abinader anunciara que iba a solicitar al Senado que pospusiera el conocimiento de este proyecto, algunos diputados habían solicitado a la Cámara Alta la devolución del proyecto y decía que, bueno, habían algunos puntos preocupantes, por ejemplo, que se debe garantizar que en el proyecto se establezca que los procesos de compra y contrataciones estén regulados por la ley correspondiente, que todo préstamo deba ser aprobado previamente por el Congreso, que debe establecerse claramente el destino de las ganancias que genere Punta Catalina, entre otros puntos. Y la pregunta, ¿usted cree que procede esta devolución aún con el anuncio que hizo el presidente? Bueno, no procede la devolución. Lo que procede es que el presidente retire el proyecto del Senado y lo reintroduzca posterior a la aprobación de la ley. Pero el proyecto ya salió de la Cámara de Diputados y no puede volver atrás. Hay un procedimiento. Doctor, yo puedo... Cuidado, doña Consuelo. Cuidado, doña Consuelo. Sí. que la conozco. No vayas muy duro. Se dejó intimidar. Y además usted habló muy bien del presidente Fernández esta mañana. Sí, esta mañana. Recuérdese que debería hacer eso más a menudo. Ya entero. Sí. Ya. Ok, Ya me cohibieron. Doctor, con toda la buena fe, sinceramente, porque el doctor Leonel Fernández sabe cómo yo pienso. Él lo sabe. Él lo sabe. Uy, Leonel lo sabe, como dice Antonio. El presidente Leonel Fernández hace hoy el artículo, presenta su artículo en el Listín Diario. Excelente, didáctico. Una gente que no entendía nada de esto, que he leído a Nacer, que me leí a Olivo Rodríguez Huerta, que he leído todos los comentarios. Con Leonel es que yo acabo de entender la cuestión de su artículo de hoy. Y no solamente lo que es el contrato de la fiducia famosa, sino la cantidad que este gobierno ha hecho, que son 20 y pico, incluyendo uno de la policía, que Leonel dice, hay una privatización, hay amagos de privatización de la Policía Nacional también, hasta uno de los peces, ¿cómo que se llaman los pececitos? Las tilapias, que digo yo, RDH. Esa fue la expresión que me salió. RDH, hasta la tilapia, la vamos a meter en un fideicomiso. Qué bueno. Ahora, ¿usted cree que al doctor Leonel Fernández, yo no quiero decir, con aquel todo el padre de la privatización dominicana, que es el doctor Leonel Fernández, que le quitó las empresas que eran del Estado y las entregó al sector privado, incluyendo, que por eso ANI lo hace,
Punta Catalina. En un discurso Danilo dice, y termino, hicimos a Punta Catalina cuando se inauguró la AES, el gasoducto de la AES. Dijo, quiero decir esto, uno de los discursos más cortos de Danilo. Danilo no hablaba mucho. Pero quiero decir que hicimos Punta Catalina para entusiasmar al sector privado para que siguiera invirtiendo en la energía eléctrica. Justamente cuando el doctor Leonel Fernández nos quitó a nosotros la propiedad de las empresas del Estado, incluyendo el sector eléctrico. Entonces, ¿no está como un poco...? No. No. Yo creo que no, mire, hay que situarse en los momentos en que se toman las decisiones desde un gobierno. Cuando el presidente se aboca a la privatización, no existían las condiciones de ahora. Y el medio ideal para eso fue la capitalización, que podríamos criticarla, pero podríamos entonces entender que en ese momento el mercado internacional de las inversiones solamente hacía posible que pudiésemos disfrutar de inversiones extranjeras bajo ese esquema. Sin embargo, yo creo que el momento actual sugiere ante todo cautela. En primer lugar, en lo que respecta a Punta Catalina, que es lo que el presidente Fernández ha dicho. Esto porque, además de no existir el marco regulatorio del fideicomiso público, sí, este bien tan preciado y tan estratégico para nosotros como país no ha sido tasado de manera definitiva. ¿Cómo aportar ese bien sin ese debido control valorativo de qué estamos aportando? ¿Entiendes? Sí, por ejemplo, en el sector eléctrico, cuando Leonel privatizó, el gobierno pagaba al año 200 millones de pesos a la CDE por todas las empresas de públicas. No. Le pagaba a la CDE 200, 300 millones, Balaguer y todos los otros gobiernos. Cuando Leonel capitalizó, entre comillas, la CDE, llegamos de 200 millones de pesos podridos, como decía un director de periódico, de pesos dominicanos podridos, a 2.000 millones de dólares para el subsidio de CDE. Por ejemplo, recuérdese. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Que lo que se aprobó en aquella época ustedes no deberían hacer gozó de la mayoría legislativa congresual del partido de oposición, del PRD. Sí, es decir, ellos aceptaron, es decir, hubo un consenso nacional de que ese gran problema requería de una decisión. Pero no debería hacer Leonel un mea culpa también para entonces seguir opinando, que estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, todavía no hay ese momento, doctor, de evaluación. Pero en ese momento de la capitalización que se hizo en el gobierno del presidente Leonel Fernández, ¿cuál era la situación económica de esas empresas? ¿Eran rentables? Crisis, pero crisis allá abajo, podríamos decir. Además, un entorno de la actividad económica de ese renglón, porque yo participé en consultoría con empresas privadas, sumamente cuestionando al gobierno dominicano por el incumplimiento de los pagos, por la inseguridad jurídica que existía. Que no es lo que pasa hoy con Punta Catalina. Evidentemente, el momento no permitía otra opción. Esa es la verdad. Bien. Esa es la verdad. Bueno, pues gracias a José Manuel Hernández Peguero. Gracias. Después hay veo que sí, adelante. De nuevo el Partido Revolucionario Moderno hace referencia a la sentencia del Tribunal Superior Electoral, del cual formé parte, que desbarataron la democracia. Prácticamente destruyeron la democracia e hicieron posible por eso la creación del PRM. Yo le observo lo siguiente al señor presidente. O sea, usted está diciendo que el PRM dice que ustedes desbarataron la democracia. Seguro, sí. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque nosotros dimos sentencias que... En favor del PRD. Del PRD, de la dirigencia. Y tal y como le explicamos al presidente Abinader en aquel entonces,
O sea, usted se lo explicó a él personalmente. Lógico, antes de ser presidente. Porque dice él que del PRM, ¿por qué estábamos fallando así? Mira, él era el juez. Él era el que presidente. no se acuerda. Yo sé, pero es que era un plan político, orquestado no por la justicia. Eso fue un plan político orquestado por el PLD. Bueno, lo cierto era... O sea, que el PLD dirigía al tribunal. No, dirigía todo. Lo cierto es que nosotros no podíamos fallar porque en favor del que tuviese más adeptos, más militantes. Nosotros teníamos que fallar en base a lo que se establecía en los estatutos del partido, las leyes y la Constitución de la República. ¿Y ustedes sienten mal por eso? ¿Por qué no son 30 sentencias, fueron 12 sentencias que fueron dictadas en ocasión. Ellos llegaron divididos. Nosotros certificamos a las autoridades que resultaron gananciosas de una convención. ¿Verdad? Y esas 12 sentencias, todas fueron confirmadas por el Tribunal Constitucional. Las 12. Las 12. Las 12. Ninguna fue cuestionada. Ninguna fue revocada por el Tribunal Constitucional. Y resulta que ese partido que fue beneficiado con todo eso terminó siendo aliado del gobierno hasta en las últimas elecciones. Pero sí, pero yo quiero dejar claro que debemos avanzar institucionalmente. Menos de un 2%. Bueno, gracias a José Manuel Hernández Peguero. Cambio fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.